La titanomaquia, parte 12. Los dioses del Olimpo versus Hiperión. Era imposible negar el sagrado resplandor que emitía cada uno de los poros de Hiperión, tras su ascensión. Su cuerpo de 6 metros no se veía muy diferente a como lo había hecho antes, ya que Verus y los demás podían finalmente verlo correctamente a través de su luz cegadora que envolvía toda la cima del Olimpo. La piel de su cuerpo parecía ahora un cruce entre lo etéreo y lo tangible, con la forma en que brillaba el magnífico tono de la luz celestial. Su pelo y sus ojos brillaban ahora con el oro lechoso más celestial en comparación con el resto de su cuerpo, mientras que la tela que se arremolinaba alrededor de su cuerpo, como si fuera una extensión de él, irradiaba un escarlata intenso e hipnotizante que contrastaba con el oro blanco de su forma. Ya no parecía una prenda de vestir, y ahora parecía un impresionante remolino de energía beatífica que, por sí solo, avergonzaba incluso a la más hermosa de las gemas en términos de esplendor. Honestamente, si no hubiera sido por la tela, Hiperión podría haber sido algo difícil de distinguir del resto de la luz que los rodeaba. En realidad, ahora parecía formar parte de ella tanto como de él, haciendo que su mera presencia, al margen de sentirse divino, fuera una espléndida mezcla entre lo físico y lo puramente abstracto. Como si estuviera allí y no estuviera, al mismo tiempo. Y justo cuando pensaba que no podía ser más irritante, murmuró Verus molesto, ya que la sola presencia de la luz, incluso atenuada, agravaba su visión y hacía que le dolieran los ojos al verse obligado a entrecerrarlos después de un rato. Sigue siendo una rata irrespetuosa incluso ahora. La voz distorsionada de Hiperión resonó por todas partes con desagrado, mientras miraba a Verus desde arriba. Veremos cuánto dura esa actitud tuya mientras te enseño tu lugar, dijo el titán. Verus estaba a punto de replicar, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo. Antes de que una sola sílaba pudiera salir de sus labios, en una fracción de segundo tan infinitesimalmente pequeña que no existía palabra alguna para describirla, fue enviado volando hacia atrás en un ángulo. Su cuerpo se precipitó a una velocidad increíble y atravesó la parte superior de su palacio en dirección a la barrera del otro extremo, donde golpeó con la fuerza suficiente para provocar una onda expansiva que se extendió por el resto de la zona. Hades se quedó parado donde estaba, parpadeando antes de mirar atónito la forma de Hiperión cuando de repente se encontraba frente a donde él estaba, y donde había estado Verus. Su cuerpo flotando del suelo con la frente paralela a él, y el brazo extendido con 3 dedos cerrados en su puño, mientras que el pulgar y el índice estaban estirados y separados el uno del otro. Los demás también miraron hacia atrás atónitos, después de haber sentido las secuelas de un impacto tan increíble a sus espaldas, y vieron la pose despreocupada que tenía Hiperión. Como si acabara de alejar una mosca de sí mismo. Cuando Hades dejó escapar un grito de dolor, con la garganta incapaz de conjurar nada más que eso, cuando un rayo de luz atravesó de repente la mayor parte de su abdomen. La sensación instantánea de tener su carne divina vaporizada lo golpeó demasiado rápido para que pudiera registrarlo adecuadamente al principio, hasta que logró mirar hacia abajo por un pequeño momento, y ver el enorme agujero que había sido perforado a través de él de adelante hacia atrás. Ni siquiera le dio tiempo a retroceder después de sufrir semejante herida, antes de recibir un golpe en la cara. La fuerza del golpe casual rompió y lanzó varios dientes de su boca que escupía icor, casi aplastando la mitad izquierda de su cabeza, mientras salía disparado hacia un lado, chocando con la barrera un instante después con tanta fuerza como Verus, si no más. Mierda. Ni siquiera le he visto moverse y ya ha mandado a mis hermanos mayores a volar sin esfuerzo. Pensó Zeus para sí mismo, apenas pudiendo registrar lo que acababa de suceder ante sus ojos, debido a la rapidez con que lo hizo. El menor de los hermanos no tuvo oportunidad de pensar mucho en eso, antes de que algo saliera disparado entre los escombros a los que se había reducido parte del palacio como un cometa y se precipitara hacia Hiperión. El titán, que había optado por quedarse en el suelo en ese momento, no pareció preocupado cuando la figura se desdibujó justo delante de él, con un aura púrpura que rodeaba su cuerpo y su puño en ristre para dar un puñetazo. Soltando un grito de guerra, Verus, que aún tenía la cara algo estropeada por el golpe que le habían dado, con el licor brotando de su nariz aplastada, lanzó su puño hacia adelante con toda la fuerza que podía reunir en ese momento.
sin importarle en absoluto que su enemigo estuviera en su forma divina verdadera. Sin embargo, para su sorpresa, su puñetazo, y de hecho, el resto de su cuerpo debido a su impulso, simplemente pasó a través del torso de Hyperion como si no estuviera allí. Sin embargo, por instinto, se apresuró a rodar en el aire y a clavar los talones en el suelo para detenerse. Para cuando lo hizo, había dejado unas sólidas zanjas gemelas en el suelo a unos 6 metros del brillante titán, mientras sus piernas se separaban y sus brazos se levantaban en posición de defensa. ¿Qué demonios? Lo siento, ¿esperabas que ese ataque hiciera algo? La voz distorsionada de Hyperion le habló divertida al oído, haciendo que los ojos de Beerus se abrieran de par en par al ver que el titán ya estaba detrás de él, y dentro de su guardia sin que se hubiera dado cuenta. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, el dorso de la mano del titán le dio una palmada en la cara con la fuerza suficiente para casi quitarle la cabeza de los hombros. El indiferente golpe le rompió la mandíbula y un buen trozo del cráneo, mientras el licor salpicaba y rezumaba de sus ojos, oídos y boca, junto con algo de materia cerebral perdida, haciendo sonar con fuerza la campana de Beerus. Sin embargo, el titán no terminó ahí, ya que agarró firmemente la cabeza de Beerus para mantenerlo en su sitio mientras lo levantaba del suelo, su mano abarcando toda la cabeza, mientras levantaba un solo dedo con la mano libre y lo disparaba hacia adelante. El brillante apéndice le atravesó las tripas y destripó varios órganos internos antes de volver a salir por el otro lado con la misma facilidad con la que una cuchilla atravesaría un papel de seda mojado, lo que le valió a Beerus un jadeo de dolor en su enorme palma. Todo ello antes de que lo retorciera violentamente y lo hiciera girar dentro de él, para luego volver a arrancarlo cruelmente. El acto derramó los intestinos arruinados del dios en ciernes a ambos lados del enorme agujero que su cuerpo había recibido. Mientras esto ocurría, a pesar de su inmenso, aunque temporal, dolor, Beerus trató de agarrarse al antebrazo o a la muñeca de Hyperion mientras pateaba con toda su fuerza su cuerpo, mientras su forma brillaba de un profundo color púrpura. Ambas cosas fueron inútiles, ya que sus manos y piernas simplemente atravesaron el cuerpo del titán como si no estuviera presente. Todo lo que obtuvo fue una risa burlona de Hyperion, mientras luchaba por hacer algo contra él mientras su cuerpo se curaba. ¿Qué pasa, Beerus? ¿Es todo lo que tienes? Justo cuando el agujero y el daño en la cabeza que había sufrido se curaron, Hyperion se apresuró a estrellar su puño contra la frente de Beerus, haciendo que su cuerpo se balanceara hacia atrás, mientras oía la inconfundible rotura de huesos por todo el torso del dios más pequeño, y sin duda la pulverización de casi todos los órganos de su interior. Vamos, sé que tienes algo mejor de lucha que eso. La burla de Hyperion se vio recompensada cuando Beerus se desmaterializó de su agarre y apareció a unos cuantos metros de distancia con los puños cerrados. Con el ceño fruncido, escupió un enorme goteo de licor al suelo. Su última herida masiva se había curado por sí misma, en su mayor parte, mientras miraba con rabia al titán burlón en posición de combate. Maldita sea, ¿cómo está haciendo eso? No pudo evitar preguntar a nadie en particular. No es que no supiera que su enemigo estaba usando alguna forma de intangibilidad con él, pero no se parecía en nada a algo con lo que hubiera lidiado en su vida anterior. Y eso que en aquella época se había relacionado con una buena cantidad de fantasmas. ¿Cómo estoy haciendo qué? La voz burlona del titán llegó de repente desde arriba, y los ojos de Beerus volvieron a abrirse de par en par al ver que su enemigo había vuelto a desaparecer de donde acababa de estar con una velocidad increíble, y fue incapaz de reaccionar a tiempo cuando un enorme pie cayó sobre su cabeza. Su cuerpo se estrelló sin contemplaciones contra el suelo, formando un gran cráter al quedar su cabeza totalmente aplastada bajo la suela del pie de Hyperion, enviando trozos de carne y cerebro, junto con fragmentos de su cráneo, volando en múltiples direcciones. Beerus. Sus hermanos, sin Hades, gritaron horrorizados y preocupados, y Metis palideció al ver que el titán ascendido lo aplastaba con tanta facilidad. Definitivamente voy a disfrutar de esto. El titán se rió. Sintió una emoción al golpear al patético novato que se atrevió a instigar su ira, que no había sentido desde que él y sus hermanos acabaron con su padre. Y se sintió tan satisfactorio. Bastardo. Gruñó Poseidón, poco dispuesto en esta situación a dejarse amedrentar, incluso después de ver cómo el más fuerte de sus hermanos era aplastado bajo sus pies. En todo caso, tal visión solo lo enfureció más, al verlo reírse del hecho.
¿Crees que eso es divertido? Bramó con rabia. Claro que sí. ¿Qué clase de pregunta tonta es esa? Replicó Hiperión, clavando su mirada en Poseidón mientras comenzaba a moler su pie en la papilla que había sido la cabeza de Beerus, revolviendo su mata de pelo con ella como si estuviera mezclando fideos con un caldo. Por fin voy a tener la oportunidad de enseñarle a este hermano tuyo su sitio después de que me humillara la última vez que nos vimos. Pero no te preocupes, también te haré lo mismo a ti. No querría darle a Beerus toda la atención ahora, ¿verdad? El titán ascendido sonrió como un loco, mientras volvía a mirar a Beerus. Aparentemente ignorándolos a todos por el momento. Maldito seas. Esto solo enfureció aún más a Poseidón, que tiró la cautela al viento y cargó hacia adelante. El único que va a ser mostrado su lugar por aquí eres tú. Espera. Aguanta, Poseidón. Trató de gritar Zeus, extendiendo un brazo en señal de advertencia ante la precipitada acción de su hermano, pero fue demasiado tarde ya que la deidad de piel canela se desmaterializó de su lugar cerca de Zeus y reapareció a pocos metros de Hiperión en el aire. Su aura verde marino flameaba alrededor de su forma, así como su nuevo tridente, que se materializó en la mano a su orden. Sus 3 afiladas puntas apuntaban directamente a la aparentemente expuesta cabeza del titán ascendido, preparada para ser lanzada hacia adelante y atravesarle el cráneo en un abrir y cerrar de ojos. Igual que tu hermano, Beerus. Hiperión se burló, su mano se elevó a velocidades que Poseidón no podía esperar comprender en su nivel actual, y lo agarró bruscamente por la cara antes de torcer su cuerpo radiante y lanzarlo directamente a la escalera que conducía al palacio. Un ensordecedor boom resonó en la cima de la montaña cuando su cuerpo la arrasó por completo, llevándose consigo toda la entrada principal del palacio y reduciendo todo a escombros. Su cuerpo quedó completamente enterrado entre los escombros, mientras el tridente golpeaba el suelo justo fuera de los escombros. Un mosquito insolente que no entiende lo superados que están. Pero no se preocupe, lo aprenderá muy pronto. Luego se giró para mirar al resto. Observando al resto de los hermanos de Beerus y a Metis en particular. Todos lo harán. Dijo el titán. Beerus gimió, su cabeza pudo regenerarse de nuevo en poco tiempo cuando el pie de Hiperión abandonó el lugar donde lo había hecho pedazos. La experiencia aún le dejaba un fuerte dolor de cabeza mientras comenzaba a impulsarse hacia arriba con un gruñido. Siéntanse libres de venir a mí todos a la vez si quieren. Hiperión dijo con seguridad, su voz se extendió por toda la cima del Olimpo y todos pudieron escucharlo con claridad. Créanme, no habrá diferencia si lo hacen o no. Acabaréis todos aplastados bajo mi talón como lo hará Beerus, por atreverse a enfrentarse a mí y a mis hermanos. Justo entonces, Hiperión utilizó su velocidad irreal para agarrar la cabeza de Beerus una vez más y lanzarlo por los aires. Sin darle tiempo a su mente para procesarlo, Hiperión dio un pequeño salto hacia arriba. Su enorme pierna se balanceó hacia adelante y se estrelló contra el costado del cuerpo de Beerus en el aire, casi partiéndolo en dos y ciertamente destrozando ese lado de su caja torácica, mientras su cuerpo se contorsionaba y se doblaba hacia adentro sobre el apéndice de una manera muy poco natural. La deidad de pelo púrpura apenas tuvo tiempo de soltar un fuerte grito de dolor cuando el viento y el licor se desprendieron de sus fauces y fue empujado lateralmente con una velocidad alucinante hacia la barrera. Su cuerpo se estrelló contra ella con un brutal crujido que resonó por encima de la onda expansiva que surgió de su segunda colisión, cerca del mismo lugar al que había sido enviado Hades. En realidad, ¿sabes qué? El titán sonrió a las deidades restantes que habían estado en su radar desde que salieron del monte Otris. Ya que el resto parece estar dispuesto a quedarse ahí atónito, ni siquiera me voy a molestar en esperar a que ustedes, débiles despreciables, me ataquen. Dijo el titán. Su forma desapareció entonces de la vista, y antes de que sus mentes pudieran procesar nada, Zeus estaba tosiendo sangre dorada en estado de shock cuando un Hiperión, ahora de tamaño reducido y más o menos de su altura, se formó a centímetros de su frente con su puño brillante atravesando su espalda. El licor se derramó desde su vientre perforado hasta el suelo mientras era levantado del suelo, colgando del puño que penetraba brutalmente en su cuerpo. A continuación, el titán estrelló la suela de su pie celestial directamente contra el rostro aturdido de Metis, haciendo que salieran rociadas de icor de todos los orificios de su cabeza mientras su simple patada le aplastaba el centro de la cara.
rompiendo y haciendo volar sus dientes junto con algo de materia cerebral divina de sus orejas y haciendo saltar parcialmente sus globos oculares cuando el ataque destrozó su cráneo al instante y lanzó su cuerpo inerte hacia atrás. Todo para que se estrellara de cabeza contra la barrera, cerca del extremo más alejado del palacio, con una onda expansiva igualmente fuerte que siguió a su colisión. Bastardo. Zeus logró atragantarse, escupiendo y corrigoteando de sus fauces mientras intentaba invocar su rayo, solo para que Hyperion lo cortara antes de que pudiera hacerlo. Su cuerpo, de repente, giró rápidamente como un vórtice de destrucción de oro blanco, con el cuerpo de Zeus aún agarrado al brazo que lo atravesaba. Una fracción de segundo después, envió salvajemente a la deidad de pelo plateado a un ángulo alto, donde su cuerpo también chocó con la barrera mágica. Con tanta violencia que el resto de su cuerpo, antes de que tuviera la oportunidad de curarse, se redujo a papilla sanguinolenta y a trozos que se adhirieron a la barrera tras el contacto con ella. Una pequeña lluvia de sangre dorada cayó al suelo desde donde se aferraban los restos blandos de su cuerpo, antes de que se curara de nuevo, por supuesto. No es que a Hyperion le importara cuando lo hiciera en el siguiente momento o así. No es que fuera a poder hacerle nada cuando lo hiciera, así que no valía la pena pensar en ello a sus ojos. Oh no, hermanos, Metis. La preocupación de Hestia se disparó después de ver esto, mirando hacia los lugares donde cada uno de sus hermanos, y la consorte de su hermano habían sido enviados con la mayor facilidad. Su expresión de profunda preocupación por el bienestar de sus hermanos y de Metis se mezcló con un temor creciente al sentir el poder abrumador que provenía de su adversario Titán. Y no era la única cuando se trataba de esto último. Casi todos sus nuevos aliados en el patio, así como sus hermanas, a pesar de sus mejores intentos por ocultarlo, no estaban mucho mejor que ella en ese sentido. HMPH. ¿Crees que es malo ahora? Solo acabo de empezar. Comentó Hyperion con cierto regocijo en su tono, ahora repentinamente justo frente a Hestia, y agarrándola del cuello mientras la izaba en el aire. Su agarre alrededor del cuello fue lo suficientemente fuerte como para que ella se ahogara un poco, ya que, al igual que su gemela, intentó, sin éxito, agarrarse a su brazo con la esperanza de quitarle la mano de encima. Sus dos manos se deslizaron por el antebrazo de él como si no estuviera allí, literalmente sujetándola y asfixiándola ahora mismo. Confía en mí, pequeño novato. Ni siquiera he entrado en calor todavía. GRR. Suelta a mi hermana, imbécil arrogante. Gritó Hera con furia, desechando ese breve ataque de miedo que la había invadido, junto con el horror que la invadió al ver a sus hermanos, especialmente a Beerus, deshacerse de ellos tan fácilmente, mientras se lanzaba hacia adelante con toda la velocidad que podía reunir. Olvidando momentáneamente lo que había sucedido cuando Beerus había tratado de golpearlo mientras su cuerpo se transformaba en una tigresa y saltaba hacia él con los colmillos desnudos. Un movimiento que no la llevó a ninguna parte, como era de esperar, ya que Hyperion, sin siquiera mirarla inicialmente, la agarró del cuello justo cuando estaba a menos de 1 metro de distancia, y la agarró con fuerza. Un pulso salió de su cuerpo ascendido por toda la cima de la montaña, y antes de que Hera se diera cuenta, estaba de vuelta en su forma normal, ahogándose aún más que su hermana mayor por su agarre de vicio. El titán se rió entonces, y su mirada se dirigió a Hera, mientras las sujetaba a ambas con firmeza. Me llamas arrogante, y sin embargo fuiste tú la que fue tan estúpida como para venir contra mí sin tener una forma divina verdadera propia. Supongo que la estupidez de tu hermano Beerus debe ser un rasgo común entre todos ustedes. Se burló, ya que había visto que Demeter intentaba cargar contra él mientras creía que estaba distraído. Él se apresuró a contrarrestarlo lanzando su pie en un arco bajo y sacándola de sus casillas. Entonces, antes de que ella pudiera pensar en recuperarse, el mismo pie apareció por encima de su cuerpo en caída, y se estrelló contra su vientre. Un cráter se formó bajo ella en la forma de su cuerpo cuando cayó, ya que su caja torácica se rompió inmediatamente, y su cuerpo quedó inmovilizado bajo su pie. Una tos áspera brotó de su garganta mientras saliva infundida de icor salía de sus fauces y goteaba sobre su barbilla y pecho. ¿Ves lo que quiero decir? Se burló del trío, ahora que los tenía a los tres en su mano metafórica y literalmente sin una pizca de verdadero esfuerzo. Luego dejó escapar un zumbido de aprobación, mientras se tomaba el tiempo de mirar a las tres de arriba a abajo. Sin embargo, les concedo esto.
Lo que les falta en inteligencia, lo compensan en belleza. Las tres están por encima de las ninfas que yo, mis hermanos y mi sobrino solemos acostar en nuestro tiempo libre. Sobre todo tú, dijo Hiperión, mientras miraba directamente a Hera. Tus dos hermanas están definitivamente a la altura de mis hermanas más atractivas, incluida mi esposa. Pero ahora que te veo así de cerca, las superas claramente a todas. Es una lástima que no tengas la boca a la altura de esa belleza, les dijo Hiperión. Hera, a pesar de estar asfixiada, mostró su desafío escupiendo a la cara de Hiperión. Un acto cuyo impacto se vio disminuido por la forma en que lo atravesó y salpicó el suelo, pero el significado detrás del acto siguió siendo el mismo. Que te den. No me importa lo que pienses. Gritó, mientras pateaba sus piernas en un intento de golpearlo en la ingle y el abdomen, solo para, una vez más, para su consternación, verlos pasar a través de su cuerpo y no afectarlo en lo más mínimo. Quítanos las manos y los pies de encima antes de... Ella graznó, mientras el agarre de él se apretaba significativamente, casi aplastando su cuello en este punto. Todos sus intentos de desmaterializarse o transformarse en algo para escapar de su agarre fracasaron, y sin duda también los de sus hermanas. Un claro indicio de que él había levantado su propia barrera mágica para impedir que hicieran ambas cosas. Antes de que... ladeó la cabeza burlonamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Lanzar otra patada patética a mi entrepierna que no lograría nada aunque me diera? ¿Profanarme un minuto más con esa asquerosa boca que tienes? Por favor, el titán resopló divertido. No tienes ningún poder real, y menos en mi presencia. Para demostrar su punto, todo su cuerpo brilló, obligando al trío de diosas a cerrar los ojos antes de quedar cegadas. Y en el caso de Hera, incluso antes de que la luz se atenuara lo suficiente como para que pudiera volver a abrir los ojos, sintió que el aire fresco y puro de los cielos le rozaba la piel por todo el cuerpo, y especialmente alrededor del pecho y entre las piernas. Cuando sus ojos volvieron a abrirse, Hera, al igual que sus hermanas, no tardó en darse cuenta de que su túnica se había reducido a la nada, dejando su cuerpo perfectamente curvilíneo al descubierto ante su enemigo. Un enemigo que contemplaba sin pudor su forma desnuda, empapándose de cada detalle con una forma de apreciación pervertida que disgustaba enormemente a Hera. Sobre todo cuando se fijaba en sus abundantes pechos de copae, coronados por areolas y pezones de color rosa intenso, o en sus finos e igual de vibrantes labios inferiores, situados entre sus pálidos pilares de feminidad, o cuando giraba parcialmente su cuerpo mientras la sostenía, para poder ver bien su rollizo trasero. No eres más que una moza demasiado bocazas que aún no conoce su lugar. Continuó, moviendo su mirada ociosa de nuevo a sus ojos. Actúa desafiante todo lo que quieras. No te servirá de nada. Porque si quisiera, podría destrozarte a ti y a tus hermanas aquí y ahora, y no habría nada que pudieras hacer para detenerme. Acercando su cara a la suya, le sonrió diabólicamente. Sin embargo, tengo algunos asuntos que atender con tu hermano mayor primero. Pero no te preocupes, me aseguraré de rectificar esa bocaza tuya muy pronto. Cuando termine de pintar este lugar con la sangre de Verus y de tus otros hermanos, junto con los que se atrevieron a unirse a ti, puede que te lleve a ti y a tus hermanas de vuelta personalmente al monte Otris y hable con tu padre. Sería un desperdicio, después de todo, que tres hermosas diosas como ustedes fueran pasadas por la hoja de su guadaña y que sus restos desmembrados fueran arrojados al Tártaro. En lugar de eso, creo que me gustaría tenerlas a las tres por aquí, con la correa puesta, para que yo, mis hermanos, o mi sobrino, podamos acostarnos con cualquiera de ustedes cuando queramos, dijo el titán. Uf. Eres repugnante, escutió Hera, apenas capaz de soltar las palabras de desprecio con lo fuerte que era su agarre sobre su garganta. Un brazo le cubría el pecho expuesto lo mejor que podía mientras el otro bajaba la mano para cubrir su virginidad, devolviéndole un poco del pudor perdido. Aunque no se libró de la humillación de ser desnudada así por el enemigo. Como si alguno de nosotros aceptara eso. HMPH. Haces que parezca que te he dado a elegir. El titán de la luz celestial se burló de nuevo. Cúbrete ahora todo lo que quieras, y actúa tan rebelde como quieras, pero una vez que haya terminado aquí, y estemos de vuelta en el monte Otris, te mostraré lo impotente que eres, y de paso le daré un uso adecuado a esa boca mala que tienes.
Prometió no muy sutilmente lo que quería decir con eso, asegurándose de dirigir su mirada a su entrepierna. Algo que rápidamente provocó una mueca de asco aún mayor en ella, y en sus hermanas. No se le ocurrió mejor manera de escupir la existencia de Beerus. No solo lo cortaría en pedazos cuando terminara de convertirlo en pasta fina aquí, y haría que sus restos fueran arrojados al tártaro o que se convirtieran en cenizas y se esparcieran al viento, sino que después del hecho, el despecho continuaría con sus hermanas. Para colmo de males, él, sus hermanos y su sobrino las mantendrían prisioneras en la fortaleza, y fornicarían con el trío durante incontables días y noches, convirtiendo a las que probablemente veía como sus queridas hermanas en poco más que un conjunto de agujeros para que su enemigo más odiado follara a gusto. Verdaderamente, no había mejor manera de echar sal en la herida al tonto que se atreviera a desafiarlas que esa. No puedes, Hestia se atragantó, llamando la atención de Hyperion, cuya sonrisa diabólica se concentraba ahora en ella. No puedo. ¿Y quién va a? Antes de que Hyperion pudiera terminar su frase, los ojos de Hestia brillaron más, mientras su aura pulsaba hacia afuera. Los ojos del titán se abrieron de par en par, mientras retrocedía un paso, liberando a Demeter de su talón, junto con su agarre en las gargantas de las dos hermanas, aflojando lo suficiente para que ambas se liberaran. Las dos cayeron de culo justo al lado de su hermana rubia, lo que hizo que las tetas desnudas de la más joven del trío se agitaran detrás del brazo que apenas las cubría. Las tres hermanas se apresuraron a aprovechar el indulto y retroceder, con las heridas de Demeter ya curadas, cuando se levantó y saltó hacia atrás con sus hermanos a una buena distancia del sorprendido titán. ¿Estáis bien?, preguntó inmediatamente Hestia con preocupación, observando a los dos ahora que creía que estaban a una distancia respetable, mientras mantenía uno de sus ojos en el aturdido titán que ahora estaba a unos 50 metros de ellos. Estoy bien. Mis huesos ya se han arreglado solos, así que estoy como nueva. Demeter respondió, dando un movimiento afirmativo de cabeza, mientras un resoplido de perplejidad provenía de Hera. Fuera de la vergüenza de ser desnudada por ese repugnante tío nuestro, sí. Estoy bien, hermana. Dijo con una mirada hacia su agresor mientras seguía tapándose lo mejor que podía. Sinceramente, creo que lo peor que ha conseguido es meterme en la cabeza la repugnante idea de que él y los de su calaña se acuesten conmigo. Hablando de repulsión. Hera no intentó ocultar su repulsión ante la idea de ser reducida a un trofeo sexual por el poderoso titán y sus aliados cuando todo estuviera listo. Preferiría ser cortada en pedazos y arrojada al tártaro por el lado de Beerus y el resto de sus hermanos en el caso de que perdieran, antes de que se le ocurriera la idea de que Hyperion o alguno de sus hermanos pudiera profanarla y quitarle su virginidad. Hablando de Hyperion, el titán se quedó parado donde estaba por un momento, sorprendido, parpadeando ante el trío de diosas libres que se habían librado de su alcance, aunque fuera temporalmente. ¿Qué demonios acababa de pasar? En un momento, las tenía firmemente sujetas, sin posibilidad de liberarse a menos que él lo permitiera, y al siguiente, aunque fuera por un breve periodo, era como si hubiera perdido espontáneamente parte de la voluntad de mantenerlas en su sitio. Antes de que pudiera seguir pensando en lo que había hecho Hestia, él y todos los demás en el patio sintieron una presión excepcionalmente fuerte detrás de él, de un calibre cercano al suyo. Fue su rápida habilidad para percibir el repentino y extremo aumento de poder detrás de él, lo que hizo que Hyperion desapareciera de la existencia justo cuando un pie blanco grisáceo y brillante casi lo decapitó con una patada giratoria. Una que envió una onda expansiva ridículamente poderosa desde el apéndice extendido. TSK. Parece que ha esquivado, comentó Styx con un poco de desagrado, pero no se sorprendió de que lo hubiera hecho igualmente, mientras bajaba la pierna. Su voz, ahora tan distorsionada como la de Hyperion, tenía una sensación de otro mundo, ya que para todos los espectadores estaba claro que ella también había entrado en su verdadera forma divina. Su capa habitual ya no se veía, mientras su cuerpo curvilíneo y desnudo brillaba de pies a cabeza con un color blanco grisáceo iridiscente de aspecto acuoso que sustituía su tono de piel normalmente pálido. Sus ojos y su cabello, que ahora ondeaba libremente detrás de ella con el viento, se mantenían en alto como si estuvieran sumergidos en el océano, manteniendo un tono más profundo del radiante brillo que desprendía el resto de su cuerpo, mientras se mantenía elegantemente de puntillas.
Su cuerpo ondulaba de vez en cuando como las aguas revueltas de un lago, mientras sus zonas más erógenas, como los pechos de Copacé y los labios inferiores, se cubrían un poco como por arte de magia, para mantener cierta modestia en su figura de reloj de arena. Al ser la primera vez que la mayoría, incluidas las hermanas de Beerus, veían a Styx en su estado ascendido, no pudieron evitar mirarla con asombro, al ser testigos de la hipnotizante belleza que le proporcionaba. Eso, junto con el gigantesco aumento de poder que la hacía sentir mucho más temible de lo que ya era, mientras la mirada ardiente de sus brillantes y resplandecientes ojos se dirigía a Hyperion cuando éste volvía a emerger en el aire a unos 100 metros por encima de ella. Sus propios orbes brillantes la miraban con desagrado mientras se cruzaba de brazos. Bueno, mira quién ha decidido finalmente unirse a nosotros y recibir su merecido. La miró con desprecio, estrechando su mirada. Y veo que tampoco has perdido el tiempo en ascender para enfrentarte a mí. No es que te sirva de mucho, salvo para prolongar la paliza que te voy a dar. Tu cháchara sin sentido significa poco para mí, Hyperion. Styx respondió estoicamente, sin inmutarse por su amenaza. No sé cómo has entrado aquí, pero no importa. Has sellado tu destino al permitir que tu arrogancia se apodere de ti y venir aquí solo a intentar una invasión. Ahora mira quién está parloteando sin sentido. Gritó Hyperion, sintiendo que su irritación aumentaba ante su insolencia, mientras su forma volvía a existir repentinamente frente a ella, y le lanzaba una devastadora patada frontal a la cara. Algo que la Oceánida pudo bloquear justo a tiempo, levantando los brazos en forma de X, aunque el golpe la hizo retroceder, además de destrozar un enorme trozo de patio detrás de ella a varios metros de profundidad. Varios pedazos de escombros salieron volando en múltiples direcciones mientras ella se mantenía firme. ¿Crees que puedes conmigo? Adelante, inténtalo, moza. Hyperion rió, mientras se lanzaba a una avalancha de ataques tan fenomenalmente rápidos, que hacían que los anteriores parecieran una broma. Los puñetazos y las patadas volaban desde todos los ángulos, mientras Styx hacía todo lo posible por bloquearlos y pararlos, una tarea bastante difícil que la hacía retroceder poco a poco a medida que la ráfaga de golpes se volvía más feroz. Cada ataque se lanzaba en un instante de tiempo tan pequeño que, en comparación, el instante de un plan parecería una eternidad. Sin embargo, la Oceánida era lo suficientemente poderosa y rápida como para aprovechar las breves aperturas en la guardia del titán entre los golpes, e intentar lanzar sus propios golpes de vuelta para contrarrestarlos. De este modo, le obligaba a evitar sus ataques y le daba el tiempo suficiente para orientarse antes de que él volviera a lanzar su ráfaga más rápida que la luz. «Supongo que ustedes dos están bien», preguntó Nike, mientras ella y sus hermanos aterrizaban junto a las formas de Beerus y Hades, al levantarse de donde habían sido disparados también antes. Poseidón, Zeus y Metis fueron sostenidos en los hombros por los otros tres hijos de Styx, antes de ser bajados suavemente al suelo frente al dúo, ganándose el agradecimiento de las deidades curadas. No podría ser mejor. Beerus gruñó sarcásticamente mientras se rompía el cuello. Dos salpicaduras doradas y ensangrentadas en la pared de la barrera, donde cada uno había impactado, mostraban lo brutal que había sido el choque de él y Hades con el ataque inicial del titán. El dios de pelo púrpura no le dio mucha importancia a que todos los engendros de Styx tuvieran alas largas, blancas y plumosas que sobresalían de sus espaldas, ya que su ira aumentó por la forma en que había sido eliminado casualmente hace apenas un momento como si fuera carne de cañón. Ese pedazo de mierda realmente ha ido y lo ha hecho ahora. Sus ojos ámbar se centraron en Hyperion mientras luchaba con Styx, haciéndola retroceder continuamente con sus ataques, que hacían temblar a todo el monte Olimpo en ese momento, y que en ese momento eran demasiado rápidos para que él los percibiera. NGH. ¿Alguna idea de cómo tratar con él, hermano?, preguntó Hades, frotándose el lado de la cabeza que casi había sido aplastado por un simple revés después de asegurarse de que el agujero que le habían hecho se había cerrado. Sí, me interesaría bastante saber si tienes algo, hermano. Porque ahora mismo, estoy en blanco. Añadió Zeus con una tos, mientras permanecía arrodillado sobre una rodilla. Sus pensamientos eran reflejados por Metis en este momento. Si se trata de intentar atacarlo como lo estás haciendo, te aconsejo que no lo hagas. Kratos habló, su pétreo rostro mostró un destello de rabia al ver cómo Hyperion empujaba a su madre hacia atrás.
Sin una forma divina verdadera, no podrás golpearlo a menos que él quiera, gracias a que ahora es tan abstracto como físico. No es que importe incluso si lo hicieras en tu nivel actual. Su poder es inconmensurablemente superior al de las veces anteriores que te has enfrentado a él. Eso debería ser obvio. Sí. Eso explicaba bastante bien por qué Hyperion esquivaba sus ataques en lugar de dejar que le atravesaran como hacía con los suyos. ¿Y con nuestros símbolos de poder? ¿Podría eso ayudar en algo? Preguntó Poseidón con seriedad mientras deseaba que su tridente volviera a aparecer en su mano, queriendo saber si había algo que pudieran hacer razonablemente contra él. La idea de tener que estar a la espera y dejar que otro luche por ellos le dejaba un mal sabor de boca. Si realmente están hechas de la misma sustancia y magia que la guadaña de Cronos, entonces es posible. Si tuvieras la oportunidad de usarlas correctamente con él, esas deberían ser capaces de ignorar el tipo de intangibilidad que su estado ascendido le otorga. Sin embargo, ¿cuán efectivas serían dado tu nivel actual? No tengo ni idea. Respondió Vía, mientras miraba al titán que se atrevía a atacar a su madre. Lo único que deseaba era arrancarle un miembro a otro, si podía. Eso si pudiera sacarle algo. Zelus intervino, con los ojos entrecerrados en el desastre derrumbado que era la escalera, donde todavía yacía el tridente de Poseidón. Lo más probable es que, dado tu nivel actual, acabes como Poseidón. No te ofendas. No se ha cogido. Dicho Dios lo despidió con un gesto, a pesar del escozor que tal hecho supuso para su orgullo. No hay necesidad de recordármelo. Ya he sido testigo de esa brecha entre nosotros de primera mano. Beerus se burló, sintiendo que su temperamento aumentaba aún más mientras apretaba los dientes. Sin embargo, no me importa lo poderoso que se haya vuelto. No hay ninguna posibilidad de que deje que este imbécil pomposo me derribe para siempre. Entonces, ¿tienes alguna idea que pueda ayudar aquí? Preguntó Nike, mordiéndose el labio al ver que su madre cedía más terreno al titán de la luz celestial. Porque por muy poderosa que sea madre, está en su punto más fuerte cuando está junto a su río que fluye entre la tierra y el inframundo. Si estuviera allí, este sería un combate bastante igualado que apostaría a que madre podría ganar por sí sola, pero al estar tan lejos de él como está ahora, disminuirán sus capacidades en su verdadera forma divina hasta cierto punto, Hyperion sin duda es consciente de ello. Y contra un oponente como él, que no tiene ese tipo de problema, está en desventaja. Beerus resumió sus pensamientos en unas pocas palabras, y justo cuando lo hizo, las cosas dieron un giro para peor cuando Hyperion logró atravesar su guardia y aterrizar a ras de suelo con un bárbaro puñetazo directo a su cara que hizo tambalear su cabeza hacia atrás. Lo que siguió fue que Styx sacó más potencia y trató de responder con un puñetazo, pero Hyperion se escabulló y se levantó para darle un rápido y alucinante golpe en la barbilla, que la aturdió y le hizo perder los pies. A partir de ahí, trató de defenderse, pero el titán de primera generación se echó a reír mientras su cuerpo empezaba a desaparecer y reaparecer instantáneamente a su alrededor, asestando un golpe tras otro a sus zonas expuestas sin piedad. Rodillas en el vientre, puñetazos en la cara, codos en la cabeza y en la caja torácica, patadas en el cuello y en las piernas, y golpes de hacha en la columna vertebral y en la parte posterior del cráneo. Cada vez más Icor comenzaba a caer y salpicar el suelo como resultado de esto, de la progresivamente más abrumada Oceánida, mientras se le hacía soportar una paliza del titán risueño. Una que estaba causando un cráter cada vez más grande que se formaba debajo de ellos a medida que avanzaban. Lo siento, ¿qué es lo que decías antes sobre mi arrogancia? Parece que alguien estaba demasiado confiado en sus posibilidades contra mí, a pesar de no haberme visto nunca luchar de verdad. Hyperion se regodeó, borrando su cuerpo de la existencia cuando Styx trató de contraatacar con una patada oscilante, y le hizo pagar por ello con una patada aún más salvaje en su cara expuesta que pudo sentir y oír el delicioso crujido detrás. Uno que le permitió saber, mientras chorros gemelos de sangre divina salían de su nariz aplastada, que se la había roto. Hasta este punto, solo estaba jodiendo. Solo usaba mi velocidad normal con mis ataques, pero aquí hay un pequeño secreto que probablemente no sabías. Con mi luz celestial expandida de esta manera, incluso en una escala tan pequeña gracias a esta tonta barrera de los cíclopes, puedo estar en todas partes y en ningún lugar dentro de ella instantáneamente con el más mínimo pensamiento, ya que mi esencia está a su alrededor.
Continuó regodeándose, mientras asestaba varias docenas de rápidos hachazos a ambos lados de sus desordenados rasgos celestes. Golpeando su cabeza de izquierda a derecha y viceversa una y otra vez, destrozando aún más su rostro. Styx, mostrando su dureza, todavía fue capaz de lanzar una patada extremadamente rápida hacia su esternón como una forma de quitárselo de encima. Solo para que él le mostrara lo que quería decir sobre su luz celestial, donde su cuerpo cambió instantáneamente su posición de lado para dejar pasar su pierna, sin ningún movimiento físico real de él para hacerlo. Como si simplemente hubiera pensado que estaba en esa posición, y por lo tanto, lo estaba. Y con la pierna de ella expuesta, no perdió tiempo en golpearla con el codo y la rodilla a cada lado, haciendo crujir su carne acuosa y ganándose un siseo de dolor de ella mientras su pierna se doblaba en un ángulo incómodo. Te concederé esto, continuó, agarrando el apéndice torpemente doblado mientras bajaba la pierna. Aún estando tan lejos de tus dominios, tu poder físico es bastante relativo al mío. Sin embargo, como probablemente ya sepas, con los ojos aún más brillantes por su enfermizo regocijo, le dio un fuerte puñetazo en el estómago, haciéndola retroceder mientras soltaba el apéndice doblado. Su cuerpo se estrelló contra la pared de la barrera con mucha más fuerza que Verus o los demás, lo que provocó otro temblor en la montaña. Eso no significa nada. Unos orbes de luz cegadora rodearon entonces sus espléndidas y brillantes manos, mientras las extendía hacia su forma todavía pegada a la barrera, y entonces una andanada de ráfagas hechas con su luz celestial empezó a disparar hacia ella como dos ametralladoras. Al verlas venir, pero sin ser lo suficientemente rápida para apartarse o reaccionar a tiempo, Styx se vio obligada a recibir la peor parte de todas y cada una de las ráfagas de luz que la golpearon, sin que ninguna parte de su frente se salvara. Y aunque ninguna de ellas detonó como las explosiones de ki a las que Verus se había acostumbrado en su antigua vida, sino que se deshizo en partículas tras caer sobre ella, no se podía negar la cantidad de poder que contenía cada una de ellas. Incluso condensado para afectarla principalmente a ella, el poder contenido en un solo disparo habría sido suficiente para destruir todo el universo 7 innumerables veces, y estaba claro que Styx no lo estaba tomando bien. No por la forma en que le echaban la cabeza hacia atrás mientras le destrozaban la cara, ni por la forma en que hacían que su divino cuerpo sufriera espasmos y sacudidas de agonía contra la barrera mientras él la golpeaba con miles y miles de ellos. La golpeó sin piedad con cada uno de ellos, lo que le hizo ganar más y más y Chor que escupía no solo de sus rasgos golpeados y machacados, sino de otras partes de su cuerpo ascendido, que empezaron a tener trozos de sangre por el constante bombardeo y a brotar profusamente. Maldita sea, está recibiendo una paliza ahí fuera, murmuró Hades, encogido por lo unilateral que se había vuelto el combate. Los hijos de Styx estaban de acuerdo, ya que todos parecían listos para saltar sobre Hyperion, a pesar de saber que tal acción no sería sabia sin un plan. Por favor, díganme que alguno de ustedes tiene ya una idea. Porque no sé ustedes, pero a mí no me gusta nada tener que ver a mi madre siendo maltratada así delante de mí. Gruñó Vía. Puede que ninguno de nosotros sea capaz de morir, pero seguimos sintiendo dolor, incluso cuando estamos en nuestro estado ascendido. Y si esto sigue así, y no se le da a Madre el pequeño respiro que necesita para recuperarse del daño que está sufriendo ahora mismo, me temo que acabará saliendo de su verdadera forma divina muy pronto. ¿A qué te refieres con que se le escapará? Preguntó Zeus con curiosidad, mostrando a la vez cierta preocupación por la diosa que les había sido de gran ayuda hasta el momento, y alarma ante tal afirmación. Cuando dos seres en sus estados ascendidos chocan, no lo hacen solo físicamente, sino también espiritualmente. Se golpean mutuamente en el lado físico y no físico de su existencia. Metis eligió ese momento para intervenir. Una nerviosa gota de sudor divino rodó por su mejilla al hacerlo, mientras observaba el asunto unilateral a cierta distancia de ellos. Una forma divina verdadera, incluso cuando se domina, se mantiene principalmente a través de la voluntad consciente del ser una vez que entra. Lo que esto significa, es que si se sufre suficiente daño consecutivo sin tener la oportunidad adecuada de recuperarse, entonces dicho ser caerá brevemente fuera de la conciencia debido al daño acumulado tanto en su cuerpo como en su alma hasta que se le dé el indulto para hacerlo.
Para abreviar la explicación, el problema es que, una vez que esto ocurre, como la voluntad consciente que mantiene estable la verdadera forma divina ya no está ahí, se desvanece y deja al ser en su estado básico. Mierda. Eso no es bueno, murmuró Hades con el ceño fruncido, no gustándole nada lo que estaba escuchando. Un sentimiento que compartían Beerus y compañía, al ver que aún lograba mantenerse relativamente fuerte por el momento, a pesar de la paliza que estaba recibiendo para mantener a raya a su enemigo. Esto no termina ahí. Zelus continuó con tono sombrío para ella. Para empeorar las cosas, a diferencia de lo que ocurre cuando te eliminan en tu estado base, que es puramente en el nivel físico, cuando te eliminan de tu estado ascendido también en el nivel astral, el período de recuperación para que tu mente vuelva a despertarse es mucho más largo. Por lo tanto, si la madre queda fuera de combate aquí, incluso después de que su cuerpo físico se reforme completamente en su estado base, estará fuera de servicio durante bastante tiempo. Olvídate de que se levante en cuestión de segundos, como hicisteis todos en vuestros spars, estará fuera de combate durante 1 hora como mínimo. Lo que significa que si ese imbécil tiene éxito en dejarla inconsciente en ese estado, se ocupará efectivamente de ella y podrá volver a acercarse a nosotros sin tener que preocuparse por ella. Beerus chasqueó la lengua molesto por su situación actual. No quiero sonar como un eco, pero un plan de ataque sería muy apreciado ahora mismo. Intervino Nike. Sus puños se cerraron con rabia y apenas se contuvo para no cargar contra el cruel titán de la luz celestial que cacareaba mientras destrozaba a su madre. Porque no sé si mis hermanos y yo podremos soportar ver cómo maltrata a nuestra madre por más tiempo. Beerus suspiró, no había pensado que tendría que probar eso tan pronto después de enterarse del potencial de Gaia hace unos días, ya que en realidad aún no lo había intentado. Sin embargo, viendo cómo iban las cosas, no le quedaba más remedio que intentarlo. Puede que tenga algo, pero necesitaré toda la ayuda que pueda para tener la oportunidad de intentarlo. ¿Qué es lo que vas a intentar hacer?, interrumpió Metis, sin poder evitar su intriga a pesar de la situación, mientras lanzaba su mirada a Beerus. Lo verás cuando ocurra. Suponiendo que realmente funcione. Todo lo que necesito de ustedes, es mantenerlo lo más distraído posible para mí. ¿Crees que puedes hacer eso? Nadie fue capaz de dar al futuro dios de la destrucción una respuesta a eso, inicialmente, ya que de repente otro pico de poder y presión fue sentido por él, y sus aliados. Uno proveniente de los alrededores del palacio, del que Hyperion también se apresuró a tomar nota, ya que sintió una presencia muy familiar y poderosa. Una que había descuidado antes, cuando era más débil, debido a que se concentraba más en los que estaban frente a él primero. Su instinto divino, una vez más, fue lo único que le salvó de ser decapitado allí, ya que cesó su asalto a Styx y se alejó justo cuando una espada que brillaba con un aura gris intensa y pura cortaba la zona donde había estado su cabeza anteriormente. La lustrosa esclerótica de color violeta pálido de unos ojos sin pupila que hacían que su dueña pareciera ciega, mientras miraba hacia arriba, justo donde Hyperion había reaparecido. Un profundo ceño fruncido había sustituido a la alegre sonrisa que había tenido anteriormente, mientras volvía a mirar a la titanesa que le había atacado esta vez. Su expresión parecía neutra, sin mostrar ninguna emoción y sin dejar entrever nada en sus rasgos ahora ascendidos hacia su compañero titán de una generación. Su túnica también se había desvanecido como la de Styx, ya que la piel antes cremosa de su cuerpo se había convertido en un gris brillante que contrastaba tanto con sus ojos lilas, ahora sin pupilas, como con su pelo, que había pasado de ser oscuro a ser una mezcla de los dos colores deslumbrantes e irradiaba con la misma intensidad que el resto de ella. La deslumbrante y larga cabellera se liberó de su moño y se agitó ligeramente detrás de ella, desafiando la gravedad de forma similar, pero diferente, a la de Styx, que se agitaba como si estuviera bajo las profundidades del agua, mientras que la suya era mucho más suave. Bajando elegantemente en ángulo hasta la mitad de su espalda. Las zonas más privadas de su cuerpo, en su pecho de copa y las regiones inferiores, estaban cubiertas de la misma manera que las de los oceánidos a simple vista. Pero aún así, su impresionante figura se exhibía en gran medida para que todos la vieran. Así que tú también te has vuelto contra nosotros, hermana, comentó Hyperion con una afirmación más que una pregunta. Verdaderamente, no hay fin a la tontería, parece. Estoy de acuerdo, hermano. Temis asintió solemnemente.
Es una pena que te faltara la inteligencia necesaria para ver que invadir este santuario interior por ti mismo, era de hecho, propagar la estupidez. Los ojos de Hyperion se entrecerraron bruscamente, mientras sus puños se cerraban. Los orbes de luz celestial los rodeaban amenazadoramente. ¿Te atreves? No habría atacado primero si no lo hiciera. Ella contestó con naturalidad. ¿Estás bien ahí, Styx? Llamó a su lado, donde la diosa soltó un par de toses fuertes y se adelantó un poco. Notablemente, no se había caído ni siquiera con la terrible ráfaga de explosiones que había soportado. Sí. Gracias en gran medida a tu intervención. Styx contestó con una mirada de agradecimiento, mientras su forma divina se recomponía por completo y volvía a estar en condiciones óptimas en poco tiempo. No voy a negar que me tenía al límite hasta que hiciste acto de presencia. Todavía estás en el límite contra mí, ninfa tonta. Su intervención solo ha retrasado lo inevitable. Hyperion gritó, hablándoles a ambos desde su lugar, flotando por encima de ellos en los cielos. Seguirás cayendo por mi mano, al igual que ella, y el resto de la escoria lo suficientemente estúpida como para enfrentarse a mí. Su mirada se dirigió entonces hacia donde estaban Verus y los demás. Sin darse cuenta de que Themis empezó a susurrar algo al oído de Styx cuando se acercó lo suficiente, ya que su voz distorsionada se transmitió al grupo reunido lejos de él de forma tan amenazante como la luz que emanaba de los orbes que rodeaban sus manos. Asegúrate de observar bien, Verus. Lo que estoy a punto de hacerles a ellos y a cualquiera que decida luchar contra mí no será más que un anticipo de lo que seguiré haciéndote a ti muy pronto. Absorto, saco de mierda engreído. Y una mierda te dejaré hacer eso. Pensó Verus, con más ganas que nunca de destrozar a ese imbécil. Había enterrado a poderosos guerreros a 2 metros de profundidad y aniquilado a luchadores similares por desaires menores que este. Sin embargo, no dejó que su rabia se apoderara de él. Por muy fácil que fuera, sabía que lanzarse sin ese potencial as en la manga era pedir que lo espantaran como a una mosca, por mucho que esa idea lo irritara. En lugar de eso, se mantuvo dócil y controló la furia que hervía en su interior y que no quería otra cosa que reducir a ese tonto a un montón de cenizas. ¿Alguien sabe lo que Themis podría haber dicho a Styx hace un momento? Porque parece que nos están mirando con una sonrisa en la cara. Poseidón habló, pareciendo algo confundido mientras miraba al dúo de diosas ascendidas. No a nosotros. A Verus. Añadió Kratos con astucia, viendo exactamente hacia donde se enfocaba la mirada de su madre, mientras sus ojos revoloteaban entre ambos. El alivio estaba presente en sus ojos, así como en los de sus hermanos, al ver que su madre ya estaba bien gracias a la oportuna intervención de Themis. El volantón de pelo púrpura volvió a mirar a la Oceánida y a la Titánica cuando le dijeron esto. Sus ojos ambarinos se encontraron con los radiantes y beatíficos de la Oceánida ascendida, que le dedicó una extraña sonrisa de complicidad y un gesto de afirmación. Sus labios se separaron al pronunciar las palabras. Entiendo. Haremos lo que podamos. A él. Como si le hubiera escuchado antes y estuviera mostrando su voluntad de ayudarle una vez más. Aunque todavía no se lo había dicho a ninguno de los dos, ni nadie de los presentes había tenido la oportunidad de hacerlo, así que ¿cómo podía saberlo alguno de ellos? Buenos días a todos. La respuesta a su pregunta bajó de repente junto a ellos con su hermano a cuestas, sorprendiendo a casi todos los presentes, ya que el dúo de diosas que se encontraba a cierta distancia de ellos saltó a la vez hacia Hyperion, y comenzó a enfrentarse a él como un equipo en combate. Las ondas de choque de sus choques a gran velocidad eran lo único que se oía y se veía en su mayor parte por la colectividad que los observaba, ya que sus formas eran demasiado rápidas para ser detectadas más allá de la vaga imagen posterior del lugar del que se habían marchado hacía tiempo. Los destellos ocasionales de color blanco dorado, gris y lila, y blanco grisáceo aparecían en los lugares donde el trío se encontraba y brillaban como estrellas antes de salir y reaparecer de nuevo más lejos, cuando los ataques de las diosas chocaban con los de Hyperion en una feroz batalla. Creando involuntariamente un espectáculo muy colorido para los que aún estaban alrededor y observaban, no solo en el grupo de Verus. No pude evitar notar que tenemos un visitante no deseado entre nosotros. Espero que ese plan tuyo funcione para lidiar con esto, Verus. Continuó Prometeo, sonriendo de manera cómplice, al igual que su hermano Epimeteo, ha dicho Dios más joven.
Entonces, entiendo que tú eres la razón por la que ahora son conscientes de la situación. Beerus no pudo evitar reírse a pesar de todo, incluso con toda la ira que bullía en su interior. Sí. El titán de la previsión confirmó con gusto, sabiendo exactamente a quién se refería Beerus mientras señalaba hacia su propia cabeza. Poco después de que Hyperion irrumpiera aquí, activé mi capacidad de ver el futuro, y en lugar de ver cualquier parte del combate que se estaba produciendo, preví la misma conversación que acabáis de tener. Aunque un poco vaga, me aseguré de transmitir lo que había visto a Temis antes de que viniera a respaldaros a todos, quien a su vez, se lo ha transmitido a Styx. Pasar que... La regia y demasiado conocida voz de Hera resopló, atrayendo la atención de todos hacia ella, Hestia y Demeter, ya que las tres hermanas habían logrado llegar hasta ellas en medio de todo el alboroto. La primera de ellas atrajo más de una mirada por su total falta de vestimenta cuando se detuvo ante ellas con sus hermanas. Sus pechos desnudos se tambaleaban detrás de su brazo, mostrando el valle de su vasto escote por encima de su esbelto y tenso vientre, mientras se aseguraba de que su otra mano continuara cubriendo su sexo entre sus muslos gruesos y suntuosos. Sin poder hacer nada por el resto de su perfecta figura expuesta, la joven diosa se vio obligada a hacer todo lo posible por ignorar las no tan sutiles miradas que recibía de la mayoría de los hombres y mujeres ante su aspecto desnudo, y la creciente agravación mezclada con disgusto por ello. Nuestro plan de ataque, podría decirse, mi bella doncella. Prometeo dijo por ellos con una leve reverencia, hablando cortésmente hacia el trío mientras trataba de ocultar discretamente su incapacidad para no mirar con ojos de soslayo a la diosa desnuda en cierta medida. Por muy grosero que fuera para él hacerlo. No es que su propio hermano fuera mejor, dado que Epimeteo probablemente no podría haber sido más descarado con la forma en que la miraba de arriba a abajo. Tu hermano nos necesita a todos para mantener a Hyperion distraído para que pueda preparar algo. Las ondas de choque frente al grupo se volvieron más y más intensas tras esas palabras, sacudiendo el suelo bajo sus pies cada vez más a medida que las cosas aumentaban. Las dos diosas femeninas hacían todo lo posible por mantener a raya a Hyperion, sabiendo que eso era lo máximo que podían hacer por el momento, dadas las ventajas que él tenía ahora mismo, ya que conseguían coordinar bastante bien sus ataques. Casi alcanzando al vigilante de los cielos en más de una ocasión y asestándole un golpe mediante el uso inteligente de fintas y despistes. Por supuesto, a pesar de ser 2 contra 1, no fue suficiente para inclinar la balanza, ya que Hyperion se limitó a utilizar su vínculo con el dominio de la luz celestial de forma impecable para evadir incluso los encuentros más cercanos con sus ataques, y contraatacar con sus propios ataques. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría antes, cada vez que lograba atravesar la guardia de una de ellas con un puñetazo, una patada o un ataque explosivo, la otra diosa acudía en defensa de su aliada, protegiéndola antes de que pudiera empezar a atacarla con su poder bruto y su capacidad de estar en todas partes y en cualquier lugar que deseara dentro de su luz celestial. ¿Lo hace, Hera miró a su hermano, ignorando deliberadamente la ruidosa batalla que se desarrollaba a pocos kilómetros de ellos. Luego suspiró con irritación, ya que lo que iba a decir a continuación realmente hería su orgullo. Parece que tendré que quedarme fuera de esto entonces. Ya que soy incapaz de hacer nada contra ese gilipollas, por mucho que quiera. Sería un lastre ahí fuera. Bueno, podrías tratar de exhibirlo con tu... La mirada de Hera detuvo a Poseidón antes de que pudiera terminar lo que iba a decir, aunque fuera en broma. Lo que fue seguido por él levantando los brazos por encima de su cabeza en una forma de ceder. Es una broma. Solo estaba bromeando. No estás sola en eso, hermana. Por mucho que quiera ayudar, dadas las circunstancias, está claro que yo también sería inútil. Comentó Demeter algo abatida. Apoyó una mano en el hombro de Hera para mostrar que estaba en el mismo barco, al mismo tiempo que salvaba involuntariamente a su hermano menor de que se le abriera un agujero en la cabeza por la mirada de Hera, ya que la mirada de esta cambió brevemente hacia ella. Yo también tengo que estar de acuerdo con ese sentimiento. Hestia dijo con tristeza, no porque no pudiera luchar, sino porque no podría respaldar a su familia cuando necesitaran ayuda. Antes lo golpeé con todo el peso de mi aura, y lo máximo que pude hacer fue aturdirlo lo suficiente para que nos liberáramos. No creo que sea demasiado útil contra él una segunda vez, y fuera de eso, nada de lo que pueda hacer sería efectivo contra él.
Bueno, puede que eso no sea del todo cierto. Interrumpió Zeus, haciendo un gran trabajo para mantener sus ojos traidores lejos del majestuoso cuerpo de Hera mientras Metis estaba a su lado, mientras se encontraba con la mirada de ojos brillantes de su hermana mayor. Si pudiéramos hacer que esa habilidad tuya se activara en el momento adecuado, podrías aturdirlo por nosotros, aunque fuera por un instante, y podríamos atraparlo con un buen ataque, hermana. Tendré que estar de acuerdo con Zeus en eso. Beerus asintió con la cabeza, encontrando la idea plausible. Por supuesto, tendrá que ser en un momento decisivo. No uno desechable del que pueda recuperarse y delatarte, porque eso solo se volverá en nuestra contra y te pondrá en un peligro innecesario. Algo que no quería ni molestarse en conceptualizar. Claro que ella se curaría de cualquier herida que le hiciera, por muy grave que fuera, pero por mucho que le gustara llamar imbécil al titán, tenía la sensación de que Hyperion tendría una forma de evitar que fuera un estorbo para él si se la jugaban antes de tiempo. Un pensamiento que le hizo hervir aún más la sangre. ¿Crees que puedes estar preparada para eso cuando te necesite para arrimar el hombro, Hestia? Por supuesto, Beerus. Haré lo que pueda. Sonrió esperanzada, sus ojos brillaban con fe en él mientras juntaba las manos frente a su pecho. Solo avísame cuando se me necesite, y haré lo que pueda. Beerus asintió, sin poder evitar la pequeña sonrisa que le invadió, mientras su aura tranquilizadora volvía a salir, poniendo a todos más tranquilos y de mejor humor que antes. Luego dirigió su atención a Hera y Demeter. En cuanto a ustedes dos, ya que no podrán ayudar aquí, cosa que no voy a reprocharos esta vez dadas las circunstancias, o bien dejan el culo aquí o buscan un lugar donde esconderse hasta que esto acabe. Porque como mejor lo has dicho, señaló su mirada principalmente a Hera. Ignorando la maldita excitación de su cuerpo que se disparó al verla esencialmente desnuda, que se sentía aún más fuerte que antes ahora que sabía que no tenían ADN, para su propio disgusto. Si no, solo serás un lastre. Hera asintió, resignándose a ello a pesar de lo mucho que le molestaba, y Demeter no era muy diferente. Asegúrate de darle una paliza extra por mí, ¿vale? Ese cabrón engreído se lo merece después de humillarme así, señaló con los ojos hacia abajo, por si alguien aún no había deducido que Hyperion era el responsable de que ella estuviera desnuda. Por no hablar de esa asquerosa promesa que hizo, de llevarnos a los tres de vuelta a Otris como prisioneros una vez que terminara, solo para que él y los suyos pudieran utilizarnos como su nuevo entretenimiento sexual. Le metería todo el pie en la garganta por eso, si pudiera. ¿Realmente te dijo que lo haría, HMM? Los ojos de Beerus brillaron junto con el resto de su cuerpo de un profundo tono púrpura, mientras su nueva espada se materializaba en su mano izquierda. El pensamiento cruzó brevemente su mente por un instante, antes de desterrarlo, mientras su furia subía de tono, ya que le recordaba aún más a su llamado padre en este mundo. Oh sí, Hyperion y Cronos eran definitivamente hermanos. Tan parecidos en cuantas formas se podía despreciar su existencia. Bueno, no podemos tener eso, claro que no podemos, hermano. Hades sonrió sombríamente, mientras obligaba a su yelmo a aparecer en la mano, mirando el patio donde se libraba la lucha entre Styx y Themis contra Hyperion. Sí. Parece que tendremos que darle una lección a nuestro díscolo invitado, ¿no crees? Zeus frunció el ceño tan oscuramente como su hermano Hades sonrió, convocando su rayo a su lado y apretándolo tan fuerte como pudo, blanqueando sus nudillos mientras él también miraba hacia el patio. Por supuesto. Poseidón asintió. Una expresión mucho más seria adornaba su rostro, y una mirada tan potente como los propios mares más angustiosos y tormentosos en la vaga dirección del titán de la luz celestial. Si cree que será tan fácil acabar con nosotros, está a punto de tener un duro despertar. Todos saben lo que tienen que hacer. Comentó Beerus con autoridad, obteniendo un asentimiento de todos a su alrededor, mientras su espada brillaba siniestramente. Una sonrisa salvaje e implacable apareció en su rostro mientras su aura se encendía peligrosamente. Vamos a mostrarle a esta patética excusa de Dios nuestra mejor forma de hospitalidad. Y por hospitalidad, se refería a una patada en el culo. Don't stop.